Listo. Entonces, vamos a empezar el curso, el primer curso, del cual con el orden que se ha establecido en esta plataforma es el ministro y la palabra de Dios. Entonces, como orden del ministro y la palabra de Dios, ese curso tiene 7 lecciones. Y la primera lección es la Biblia y la palabra de Dios. Es la primera lección de las 7 que vamos a realizar para culminar este curso. Cuando se culminen las 7 lecciones, o sea, serían 7 lunes consecutivos, cuando se termine el séptimo lunes, terminaríamos con la última lección, se haría la evaluación de 15 preguntas de la lección, pero al mismo tiempo la plataforma lo va a enviar a usted a a una evaluación de 40 preguntas. Una evaluación de 40 preguntas, de las cuales es el resumen total de todo el curso del ministro y la palabra de Dios. Por eso la recomendación fue que en el PDF ustedes imprimieran las 2 o 3 hojitas de las 15 preguntas para que ustedes en ese borrador tengan las respuestas, resolver las preguntas, tener las respuestas, para que ustedes vayan guardándolas para que al final del curso, de esas mismas preguntas, de esas 40 preguntas van a salir muchas de las que ya ustedes resolvieron en los cuestionarios de 15. Pues les va a ayudar mucho para adelantar, para no atrasarse y les va a ayudar mucho para estudiar, porque usted al tener, lógicamente, esas respuestas ahí, usted la va a poder estar estudiando y va a poder estar siempre dateado con el conocimiento que se requiere. Entonces, el propósito, al introducirnos en esta lección de la Biblia, la palabra de Dios, vamos y entramos primero en el propósito. La introducción es el propósito de la escritura. Y el propósito de la escritura es que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Tenía que Dios mostrarse a la humanidad. Y para mostrarse a la humanidad, tenía que hacerlo de alguna manera. Y por eso nosotros tenemos en medio de la Biblia, por medio de la Biblia, en la escritura, tenemos la autorrevelación del Señor. Él mismo se dio a conocer con el compromiso con su pueblo. Y por eso se dice que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba a través de los profetas y de las leyes que él estableció. Pero en el Nuevo Testamento se empieza a revelar el Señor por medio de la vida, por medio de la muerte, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que es la perfecta revelación de Dios. Jesús es la perfecta revelación de Dios. Y ese es el propósito de la Escritura. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesús nos dice, este estudio nos dice, y Jesús nos lo dice en Juan 5:39, donde dice que ustedes escudriñan o donde ustedes estudian las Escrituras porque creen o piensan que en ellas está la vida eterna. Y el mismo Jesús dice que ellas dan testimonio de mí o dan testimonio a mi favor. Entonces nosotros sabemos que las Escrituras, la Biblia, es la revelación del mismo Señor y la revelación perfecta y completa se hizo con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, leyendo la Biblia, instruyéndonos en la palabra de Dios, tenemos el camino hacia Él, el camino hacia el Señor. Y por eso se le llama a Jesús Emanuel, porque es Dios con nosotros. Y cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos toda la historia de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que reconocer que desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Nunca creer que cualquier libro de la Biblia está fuera de Jesús. Ningún libro de la Biblia está fuera de Cristo. Todos los libros de la Biblia muestran a Cristo desde el principio hasta el fin. Y esa es la revelación completa del Señor. Entonces nosotros el propósito de la escritura es esa, que nosotros podamos saber que por medio de los profetas, por medio de las leyes en el Antiguo Testamento, el Señor se revelaba y después por el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, terminó y culminó la revelación completa de nuestro Señor. Entonces,
De ahí viene la pregunta cuando seguimos desenvolviéndonos en el tema, en nuestra plataforma, en nuestro estudio. Hay tres preguntas que nos hace este estudio, que es la Biblia, de dónde proviene y cómo llegó a nuestra actualidad. ¿Cómo pudo de tanto tiempo llegar hasta nosotros? Entonces, comenzamos por lo más básico, es decir, ¿qué significa Biblia? La palabra Biblia significa libros y es una colección de textos antiguos compuestos de diferentes obras literarias. Es un texto sagrado, es un texto transmitido de forma oral. Y la Biblia nos enseña, o nosotros podemos hablar, cuando usted escuchaba a su abuelo o los que tienen padres mayores, y nosotros estábamos pequeños, nosotros escuchábamos a nuestros abuelos contarnos historias. Y esas historias nosotros las imaginábamos en ese tiempo. Y después hasta el día de hoy, ahora que somos adultos, nos vemos haciendo algunas cosas que ellos nos contaban, viviendo algunas cosas que ellos nos contaban. Eh, Se podría decir, imaginar, en esa imaginación que tuvimos cuando éramos niños, hoy ya no es imaginario, hoy la vivimos. Y así pasó con la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo era oral, se transmitía de generación en generación lo que Dios había hecho. Mostraban todas las maravillas del Señor, pero después que esos pequeños iban escuchando, después iban creciendo y tenían que vivir todas las experiencias con el Señor. Y hasta el día de hoy nosotros escuchamos, nosotros entendemos lo que nos cuentan de Dios y hoy vivimos las experiencias de Dios. Pero estamos hablando acerca de cómo se empezó a manifestar la Biblia y nosotros vemos que la Biblia es una recopilación de libros. Por eso dice que es una colección que está compuesta de diferentes piezas literarias. En la Biblia encontramos poesía, en la Biblia encontramos historia, en la Biblia encontramos de toda clase de figuras, de piezas literarias. La Biblia es sagrada porque la Biblia es y transmitida y es inspirada por el Señor. Entonces, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, tenemos una escritura sagrada, una escritura que no es igual a ninguna otra escritura. Siempre expreso de esta manera lo que es la Biblia. Usted toma cualquier libro, uno de Gabriel García Márquez, y cuando lo está leyendo, usted sabe que ese autor murió. Ese autor no está ahí. Solamente quedaron una tinta escrita e impresa en una hoja. Pero realmente la Biblia pasa de ser solamente una tinta impresa en una hoja, sino que es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está con usted. El autor está ahí con usted, interpretando, redarguyéndolo, corrigiéndolo, hablándole, instruyéndolo y muchas cosas más que hace la escritura por medio de su Espíritu Santo. Entonces, sabemos que es un, un libro sagrado. Sabemos que trae literatura. En la Biblia encontramos diversas formas literarias. Aprender a diferenciar las formas literarias. Aprender a diferenciar cuando es historia, cuando es narrativa, cuando tenemos las leyes o los códigos, cuando tenemos las epístolas, los evangelios. Las epístolas y las cartas, todas las que nos enseñan todo lo que es hoy la doctrina de la iglesia. También la Biblia es producida. La Biblia ha sido revisada, editada, redactada, copiada y traducida en diferentes idiomas por diferentes editores, por diferentes autores, por diferentes escritores, redactores y así sucesivamente. La Biblia es antigua y tenemos que saber que los contextos históricos y culturales de los cuales nos ofrecen, que nos muestran desde hace mucho tiempo, todos esos los tenemos hasta ahora. Personajes bíblicos de los cuales nos hablan y sabemos las historias tanto de Dios como de los personajes de los cuales Dios usó y utilizó. También es israelita, porque pues nos cuenta la historia de un pueblo que nació con una promesa cuando fue el pacto abrámico, con el pacto de Abraham. Entonces también sabemos que es israelita.
y es helenística y judía. Y cuando hablamos de helenística, estamos hablando de que también en ese tiempo, como en el Nuevo Testamento, eh, el idioma que en ese entonces había, es como ahora el idioma mundial, se puede decir así, es el inglés. Hoy, si tú no sabes inglés, difícilmente puedes hacer cosas. En ese tiempo era el griego. Entonces, había una cultura griega dentro de los judíos, pero se habla de los judíos como una cultura helenística, significa que también fue traducida la Septuaginta, que fue la primera traducción al griego, la cual Jesús era la que leía. Jesús en ese entonces leía la Septuaginta cuando estaba traducida al griego. Por eso se llama que es helenística y judía al mismo tiempo. Ahora, nos empieza a este estudio a hablar de por qué fue escrita la Biblia. Nosotros nos podemos hacer preguntas de por qué fue escrita la Biblia. Todo lo oral, no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que empiezan a contar y a contar historias, pero hay personas que les gusta escribirlas. Y eso sucedía en ese entonces. Habían historias contadas, pero también se escribían. Entonces, primero comenzó, la Biblia comenzó fue por la traducción oral. Antes de que nosotros pudiéramos leer o escribir, y lo expliqué ahorita, nosotros hablábamos con muchas personas, nosotros hablábamos y nos comunicábamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, y escuchábamos historias. Y de esa forma, así se expandía una tradición o una cultura, tanto en una familia como en un pueblo o en una ciudad. Miremos en la ciudad donde, o en la región donde estamos nosotros. Nosotros somos de la región de la costa atlántica, la mayoría son de aquí de Barranquilla o del Atlántico, y nos empezamos a dar cuenta que hay una cultura que se empieza a extender. Lógicamente ya nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, dejamos esas culturas a un lado, dejamos esas culturas a un lado, pero realmente nosotros, esas culturas se expanden y nosotros sabemos cuáles son las culturas en la costa. Crecemos con un dialecto diferente a otras personas, crecemos con unas costumbres diferentes a otras personas, crecemos practicando algunas cosas diferentes a otras personas y así fue la Biblia, contando las historias de Dios y el pueblo de Israel empezó a creer en esas historias, creían en los milagros, creían en lo que Dios hacía y de ahí empezaron a crear una cultura hasta que empezaron a redactarse esas cosas verbales, esa traducción oral. Y así fue como Moisés subió al monte Sinaí y el mismo Dios le iba dando, dictando las leyes y él las iba escribiendo. Y en ese tiempo, pues tablas de piedra, porque de pronto todavía no habían materiales para imprimir, no había hojas, no habían papeles y estas cosas. Pero así empezó a ir avanzando el tiempo y la tecnología y el Nuevo Testamento también se empezó a expandir de forma oral y las mayorías de personas en ese tiempo eran analfabetas. La mayoría de personas no sabían escribir ni leer como en este tiempo que casi todos, es extraño, un porcentaje muy corto de que hayan personas que no sepan leer y escribir. Por eso, la gran mayoría de la expansión del evangelio, la gran mayoría de la expansión de la tradición y de la historia y de la biografía del Señor fue dada oralmente para que se expandiera por fe lo que hoy creemos. Entonces después viene la tradición escrita. Primero fue la oral y después la escrita. Y comenzamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento circuló de múltiples maneras la forma escrita. Por ejemplo, desde la época de David y de Salomón, para ese momento no existía el formato de libros que hoy hay en la actualidad, como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, vemos donde nos cuenta la Biblia, ese relato, de que encontraron el libro de la ley. Entonces, ese libro de la ley, cuando lo leyeron, el rey envió y pidió perdón al Señor porque se dio cuenta de que no estaban cumpliendo las cosas correctamente. Entonces,
Se cree que desde ese periodo, más o menos en el periodo de los 587 antes de Cristo, es cuando empezó a escribirse esos textos que, que encontraban esos textos sagrados, esas respuestas de la Biblia, fue cuando se empezaron, cuando estaban exiliados en Babilonia. Es lo que se puede creer que desde ese entonces, en esa época, cuando empezaron a compilar las leyes, las profecías, las historias, los salmos, que son los cánticos, los rituales y prácticas y todas estas cosas, y de ahí empezaron para que no se perdiera esa, 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 esa información que se tenía. Por eso el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, dice la historia, lenguajes semíticos del antiguo cercano oriente. Ahora, el Nuevo Testamento, como las epístolas de Pablo, los escritos neotestamentarios más antiguos, sus cartas fueron escritas a la iglesia que él había visitado o planificaba visitar. Entonces, el propósito de esas muchas epístolas fue el enseñar la sana doctrina, la cual hoy todavía nosotros, gracias al Señor, tenemos para leer y para estudiar, para amonestar el comportamiento pecaminoso, para animar a los creyentes, para silenciar las falsas enseñanzas que pudieron haber sido, que estaban circulando. Nosotros sabemos que Pablo, cuando escribía a la iglesia, escribía en muchas ocasiones denunciando a los falsos apóstoles y los falsos profetas que se encontraban dentro de las iglesias, trayendo cosas de las cuales no eran lo correcto. Entonces, ahí empezamos que los evangelios fueron escritos con el propósito de preservar las enseñanzas esenciales de Jesús y para registrar muchos recuentos de testigos oculares acerca del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Según el cristianismo se esparcía, así también lo hicieron muchos falsos maestros y profetas, quienes se convertirían en una amenaza para la iglesia y la autoridad de Jesucristo podía estar en duda. Pero los libros del Nuevo Testamento fueron escritos precisamente para eso, para saber cuál es la verdadera palabra. Y como lo decíamos ahorita, se escribieron en griego el Nuevo Testamento. Y lo dijimos que la primera traducción fue la Septuaginta. Ese es lo que estábamos en el origen, perdón, estábamos hablando acerca del origen y la historia de la Biblia. Ahora pasamos ya le digo, la canonización. Y si entramos a la canonización, entonces empezamos a hablar. Lo que estaba expresando era lo siguiente, que si nos vamos como si fuéramos a la actualidad, Sí. el idioma que hoy está universal se puede decir que es el inglés, ¿cierto? Que ahora en todos los países del mundo pues se habla el inglés. En ese entonces era el griego era el que predominaba en ese tiempo ahí en esa zona de cómo es de Israel, en esa zona de Canaán y todos estos lugares cercanos. Entonces, en ese tiempo había una mezcla de idiomas, lógicamente como aquí. Aquí hay personas que hablan español y otras que hablan inglés, pero para que pudieran entender mejor, para que se pudiera expandir de una forma mejor, eh, se escribió por primera vez en griego el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y es tanto Jesús, cuando explicaba las escrituras, cuando estaba al frente del pueblo, explicando las escrituras, y él decía que la Biblia habla acerca de mí, o decía, así dice la palabra, así dice, como escrito está. Y cuando él decía escrito está, y leían la escritura estaba en griego en ese entonces. Ya habían traducido el Antiguo Testamento y cosas del Antiguo Testamento en griego, que ya las podían leer en ese idioma. Y por eso el Nuevo Testamento cuando empieza a escribirse, también se escribe en el mismo idioma en griego, porque era el idioma que predominaba en ese entonces en la región. No sé si quedó claro ahí. Eso, mi pastor, ahí hay una claridad, ¿cierto? Que Ajá. tenemos el conocimiento de que nos fue traducida al griego. Al griego. Pero
A nosotros hoy nos las han dado en una versión más actualizada. Y hoy, por Exacto. ejemplo, es lo que quiero, más actualizada, donde O sea, nosotros, tú dices las versiones de ahora que tenemos nosotros acá. las versiones, porque por ejemplo, tenemos, Ah, bueno, tenemos muchas versiones. eso Sería, viene ahora permítame, más, ahora aquí más adelante. Ahora más adelante te va a hablar de eso. Sí, dime. Tranquilo. Entonces, ah, empezamos a analizar cómo surgió la Biblia, cómo surgió el canon, lo que llaman el canon. Entonces, nosotros empezamos a ver que se ha preguntado que por qué solo la Biblia tiene 66 libros. Otros dicen que hay más libros. Y sí, los 66 libros que hoy nosotros leemos como iglesia protestante son los 66 libros escogidos por el canon bíblico. Y la primera pregunta es, ¿qué significa canon? Y canon precisamente viene de que significa de la misma palabra griega, como decimos, en ese tiempo se escribía o se hablaba prácticamente en griego. El canon significa caña de medir o herramienta de medición. Eso es lo que significa canon bíblico. Entonces, es como tomar una medida, cómo medimos algo para escogerlo. Por eso se llama canon, libros canónicos, y hay unos que se llaman deuterocanónicos, que son otros libros que están escritos, pero del cual en los 66 libros que nosotros tenemos hoy, como usted la Biblia que la lleva a su iglesia, no están. No están porque precisamente hay como decimos, una caña de medir, un estandarte de medida el cual no pasaron, pero que sí lo tienen otra religión. Por ejemplo, la religión católica sí usa los libros deuterocanónicos. Y a pesar de que no son canónicos, que no están en el canon, ellos lo tienen en su Biblia. Pero realmente podemos ver que eso es un proceso del cual, ¿por qué nos escogieron? Y vamos a empezar a mirar un poco el por qué. Entonces, ese proceso a través de los cuales los libros fueron individualmente eh, escogidos, organizados para convertirse en la Biblia. Es decir, el cuerpo de escritos aceptados y considerados como inalterables, fidedignos de la palabra divina del pueblo de Dios. O sea, algo que no, que hay libros, los deuterocanónicos, son libros que de los cuales eh, presentan algunas cositas, algunas inconsistencias, o podemos decir así, o algunas cosas que se notaba que no, por ejemplo, hay eh, tres estandartes, o perdón, cuatro estandartes del por qué no fueron escogidos como canónicos. Por ejemplo, primero la inspiración. Por ejemplo, ¿fue esto inspirado por Dios? ¿Encaja dentro de la historia más amplia de Dios y cómo es revelada en ciertos escritos del Antiguo Testamento y escritos del Nuevo Testamento ya que están en circulación? O sea, la primera medición era la inspiración, si en verdad, verdaderamente estaban inspirados. Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer un libro deuterocanónico, ha tenido la, la oportunidad de leer un libro que no está en el canon. Amén, mi pastor Dairo. Herbert, Sí, dígame. sí, señor. Primera Macabeo, segunda Macabeo, sí, Exacto. es uno de los libros deuterocanónicos, el de Judí, Y, Tobías, exacto. ¿Y libros qué has que sentido? cuentan. ¿Y qué has Bueno, sentido cuando... sí, en uno de ellos claramente puede sentir uno dentro de sí que están lejos o tal vez algo raro ahí, como Exacto. hay una historia, no sé cuál es el libro, pero hay una historia que habla acerca de peces, de vísceras de peces, algo así como esotérico, más bien. Exacto. Exacto. Mucho. Bien, gracias, Herbert. Eso es muy, muy bueno. Hay muchos libros que tienen hasta historias como fantásticas, eh, como si fueran libros de hechicería, parecería santería, como brujería, como cosas así, de las cuales se notaba que no había una inspiración divina. Y precisamente los libros escogidos son los que más se notaban inspirados, que se veían, que se sentían inspirados por el Señor. Pero el segundo punto es la
apostolicidad, si fue escrito o redactado por un apóstol o un asociado cercano del apóstol. O sea, una persona que estuvo cerca de ese apóstol. Y vemos, por ejemplo, podemos poner el ejemplo del apóstol Pablo, del cual Lucas estaba siempre cerca a él, y Lucas escribía, por ejemplo, el libro de Hechos, el, algunas cartas que ayudó a Pablo a redactar, y como cómo es el Evangelio de Lucas. Personas que estuvieron cerca a los apóstoles, personas que estuvieron ahí viendo, o algunos, muchos estuvieron en la vida de Jesús ahí cerquita a él. Y entonces eso también era otro punto a medir: la inspiración, la apostolicidad, la traducción oral de la doctrina. Entonces miramos, la pregunta que uno hace es: ¿se alinea este escrito con la doctrina oral que ha circulado dentro de las comunidades cristianas? Entonces, si se alineaba al escrito de la doctrina, porque es que si usted lee un libro que pareciera que me alejara de la doctrina, entonces hay algo como complicado, porque la Biblia, nosotros sabemos muy bien que la Biblia es infalible, inerrante, sino que no tiene error, que no tiene falla, y entonces de pronto ver que algo me está contradiciendo de lo que de esta doctrina, hay algo extraño. Entonces, de ahí, esa fue la tercera medición: primero la inspiración, segundo la apostolicidad, tercera la traducción oral de la doctrina, y cuarto, racional, el registro fidedigno de la autorrevelación de Dios a través de Jesucristo, que sea un registro fiel de la autorrevelación de Dios a través de Jesús. Y ahí es donde esos 4 puntos fueron los que hicieron el estandarte, lo que se llama la caña de medir o el canon, para escoger los 66 libros que hoy nosotros tenemos. O sea que nosotros podemos creer hoy, y tenemos fe en que no solamente como dice 1 Timoteo 3:16, toda la escritura fue inspirada por Dios, sino que también los hombres que estuvieron escogiendo el canon estaban también inspirados por Dios para poder escoger realmente los libros que son inspiración divina del Señor, que son los reales. Entonces, eso es lo que podemos decir, que se cerró esa brecha de, de poder tener libros herejes, o algunos libros que de pronto usted lee que tienen algo como, si, por ejemplo, el libro de Enoch, que tuve una oportunidad una vez de estar leyendo. Al principio pareciera que se asemejara a algo con Génesis capítulo 6, pero de repente empieza uno a ver que se empieza a alejar de otras cosas y empieza a mostrar ya más misticismo, más cosas esotéricas, y empieza uno a darse cuenta que pareciera que ya no tiene nada que ver con una inspiración divina. Entonces, a ese son las 4 puntos para medir el canon bíblico. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Y nosotros sabemos que el libro fue escrito por muchas personas, pero, pero en este tiempo, por ejemplo, como Dios le habló a Moisés, a David, a Samuel, a Lucas, a muchas personas, la Biblia fue editada, revisada, copiada y traducida a través de su historia. Sin embargo, el esfuerzo efectuado por los editores, autores, escribas y redactores no le resta valor a este libro. Significa que sabemos que son hombres de los cuales escribieron la Biblia, hombres humanos, pero sabemos que la Biblia, así como Jesús, y esta es la explicación que vamos a dar, así como Jesús es 100% hombre y 100% Dios, así la Biblia fue escrita por hombres, pero al mismo tiempo dice que fue inspirada por Dios. Significa que a pesar de ser humanos, lo que escribían humanos era inspirado realmente por el Señor. Y nosotros podemos ver la inspiración del Señor. Y yo les puedo, porque a veces hay muchas personas que juzgan o que señalan que la Biblia fue escrita por hombres y no podemos creer en ellas y muchas cosas más. Pero miremos tan inspirado que fue la Biblia, que cuando toco el ejemplo del apóstol Pablo, que cuando él decía el Señor manda,
Decía el Señor manda. Pero cuando iba a dar una opinión que era de él decía, digo yo y no el Señor, que para mí mejor es que el hombre no se case, que esté solo para que se entregue 100% al Señor. Pero nosotros vemos que la Biblia dice que el Señor es que el hombre no esté solo, sino que el hombre tenga a su esposa. Y ahí nos damos cuenta de una inspiración tan divina. En ese momento donde el hombre mete su mano, como Pablo, dice, digo yo y no el Señor. Y él lo aclara puntualmente. Entonces, cuando usted escucha eso o lee eso, donde dice, digo yo y no el Señor, usted dice, la Biblia es inspirada porque hasta el Espíritu Santo le colocó a decir a Pablo lo que no era de Dios, sino un consejo o una práctica que él hacía para que usted lo quiera hacer si hoy le nace hacerlo o si tiene el don de hacerlo. Punto. Pero es muy bonito cuando vemos, y ahí podemos ver totalmente la inspiración divina, porque hasta cuando el hombre mete lo que quiere aconsejar, lo dice claramente que no es el ser, solamente por tocar un punto. Entonces seguimos eh, en esto de quién escribió la Biblia. Y por eso dice que la Biblia es además una obra editada. No existen manuscritos originales de ningún libro de la Biblia, ya que hubiera sido que cualquiera de estos textos antiguos sobreviviera al paso del tiempo. Significa que si usted quiere hoy tener una escritura original, de las primeras que se escribieron, es imposible. Ya eso no existe. Fueron escritos y escritos y copias y copias y copias que se hicieron hasta llegar al tiempo de hoy. Es tanto, están los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en 1947 y son las escrituras más antiguas que hoy pueden permanecer, que las podemos tener hasta hoy. Eso es lo que se llama los rollos del Mar Muerto. Y por eso se ha confirmado fehacientemente el hecho de que a pesar de muchas variantes textuales que afloran en los detalles de los antiguos manuscritos hebreos, el proceso de transmisión textual hebreo adoptado desde hace siglos por los escribanos eruditas, conocidos como los masoretas, es destacable en su meticulosa preservación del texto del exacto hebreo escrito. O sea, hoy, a pesar de que se ha ido escribiendo copias y copias, se puede decir que lo que tenemos hoy es muy fiable, a pesar de algunos pequeños, no efectos, sino de pronto en cada copia o cada traducción se pudieron haber perdido algunas pequeñas cosas, algunas pequeñas palabras, y es lo que de pronto el pastor Juan ahorita decía de que hoy tenemos algunas nuevas traducciones que precisamente con los rollos del Mar Muerto pudieron empezar a tratar de buscar la, la copia, se podría decir, o la traducción más fidedigna que pueda haber, que no entorpezca realmente el contexto propio que quiere decir la palabra o que quería decirnos Dios ahí, que de pronto si hay una palabra que en alguna traducción puede estar errada o puede ser, no puede ser la palabra correcta, no se sale del contexto, no pierde la esencia, el escrito, no pierde la esencia del escrito. Entonces, por eso es que la Biblia también es una obra traducida, lo que veníamos diciendo. Usted lee la Biblia en el idioma que habla y escribe, en español, en inglés, en francés. Hoy hay Biblias en todos los idiomas, no en el original hebreo del Antiguo Testamento, ni tampoco en el griego del Nuevo Testamento. Por eso la incansable labor de los traductores de hacer que la Biblia esté disponible en cada idioma moderno hablado ha sido una gran tarea con la cual los traductores continúan laborando hoy en el día para proveernos versiones más precisas de la escritura y para aclarar el significado. Entonces, en esas traducciones bíblicas, por ejemplo, las primeras como la Vulgata, como la Biblia de Martín Lutero, y después entró la Reina Valera, que cuando entró la Reina Valera fue cuando vino con en 1602
Cipriano de Valera, cuando vino con la Biblia del oso, con la Biblia del cántaro, que es la misma Biblia del oso, la llamada Biblia del cántaro, y así hasta llegar a la Reina Valera, que hoy tenemos 1960, 1977, traduce la nueva, que es una que con unas palabras mucho más modernas, etcétera. Entonces empezamos a darnos cuenta que también entran ahora lo que decía ahorita el pastor que nos colaboraba mucho, el pastor Juan, acerca de ya las traducciones de hoy, que son, por ejemplo, hoy tenemos la NBI, nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Pastor Juan, dígame. Dios habla hoy. Mi Dios pastor, habla hoy. hay una que estuvo antes de la 1960 y es la Valera 1569. Ajá. Esa. Que A jueguen 1500, 1600. Exacto, era esa, la que dicen que la casi 1602. 1600. La Ah, 1602 1602. fue la 1569. Después la que Ajá. viene la 1960. Corregimos esa parte ahí, no Exacto. sé. Quiero Exacto, corregir esa exacto. parte ahí. O Exacto. sea, es la 1569. La de 1602 es la 1569, que también es Exacto. Valera. Y después nos llevan Sí, sí. a la que se convirtió en tradicional, que mucho es, Que, para ellos es, o sea, que hay algo, quiero que, como que tocar algo en esta parte, porque es que hay hermanos en las iglesias que solo saben escudriñar la 1960, y para así ellos es es. 1960, Reina Valera 1960, y se meten tanto ahí que Que olvidan no que hay quieren otro estudiar las sistema, otras. que no quieren Es, sí. explicarte algo. Esa parte es importante, mi pastor, no sé si. Claro, claro. No, Ahora no, sí, que claro. Mire, tanto quisiera, no sé, dígame. hacerte una petición. O sea, puedo participar o te escucho, no sé. Si pido permiso, No, ¿no? no, no, claro. Si en el momento que tú quieras hacer una opinión, diga, no se preocupe. Ah, bueno, entonces gracias, mi pastor. Quería Claro, ir mi como que, hermanito. bueno, pastor. Lo que decía el pastor es cierto. Hay versiones hoy nuevas que nos ayudan mucho. Por ejemplo, ahí en la Reina Valera hay Era palabras, eh, 1569. que hay palabras que en el castellano no se entendían muy gozosas, ya hoy no se usan y de pronto estamos leyendo y no entendemos, pero nos vamos a otra versión más moderna y nos dan palabras eh, muy de ahora, de las cuales nos ayudan para entender un versículo, para entender el contexto de una escritura, porque nos ayuda mucho. Entonces, eso es lo que estábamos hablando acerca de esas traducciones. Entonces, vemos que la Biblia es un texto sagrado. Uno de los mayores desafíos que tenemos los cristianos hoy en día, en la actualidad, es la validez de la escritura. Se hace muy fácil en señalar las contradicciones de la Biblia, encontrar errores, atribuir todo esto exclusivamente porque el esfuerzo humano de los que escribieron estas cosas. Sin embargo, nosotros como cristianos, nuestra fe está en que la santidad de las escrituras, en saber que la santidad de la Biblia, nosotros la tenemos como fe. Entonces, darnos cuenta que los errores que supuestamente pueden traer la Biblia no son errores de la Biblia, son malas interpretaciones de nosotros mismos, porque eso es lo que pasa. Hoy, y por eso vemos, y usted se pregunta, eh, ¿por qué hay tantas denominaciones hoy? ¿Por qué hay tanta separación perdón, porque hay tanta separación de la iglesia en algunas cosas, precisamente por la mala interpretación de nosotros mismos? No porque la Biblia se equivoque, no porque la Biblia se contradiga, no porque haya errores humanos, sino es por nosotros mismos. Entonces, hay 4 puntos que les quiero dar a continuación acerca de la palabra del Señor. Primero, la inspiración de la palabra. Nosotros sabemos que, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Si dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y no podemos estar leyendo la escritura creyendo que la inspiración está en una parte, pero en otra no. No, nosotros tenemos que saber que la escritura es completamente inspirada. Toda es inspirada.
¿Y qué significa ese término de inspiración? Nosotros lo que dice que es salado por Dios. El mismo Dios por medio de su Espíritu Santo transmitió eso a hombres para que nosotros podamos hoy tener esa palabra. Divinamente inspirado, David escribía alabanzas, lamentaciones, cánticos dirigidos al Señor. De la misma manera vemos las cartas de Pablo, que escribió inspirado por el Espíritu Santo con el propósito de dirigirse a la iglesia. Aquí, aquí Pablo, por ejemplo, y lo dijimos hace un poquito al principio, cuando decíamos que si Pablo quería exhortar a la iglesia por algún pecado, todo eso era inspirado por el Señor. Si Pablo quería animar a la iglesia, si Pablo sabía cómo detectaban los falsos apóstoles en esa época, porque Pablo, precisamente uno de los principales, de los cuales dijo en la escritura, de que a él el evangelio se lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, que él no tuvo necesidad de que nadie le explicara ni nadie le predicara el evangelio, sino que él mismo, 3 años, el mismo Señor Jesucristo fue el que le inspiró, lo reveló, lo hizo todo para darle la sabiduría de ese evangelio. Y por eso el apóstol Pablo con mucha autoridad, empezó a escribir. Y por eso son cosas que nosotros vemos donde está lo divino y lo humano de la Biblia, porque vamos a encontrar lo divino y lo humano porque son escritos por humanos, así como usted ve lo divino y lo humano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia es la revelación, es el segundo punto, la revelación del testimonio de Dios, que Dios nos habla hoy. La primera manera en la cual Dios se reveló a sí mismo hacia la humanidad fue al hablar. Vemos que el Señor en Génesis decía, se hace algo y se hacía. Se hace la luz, se hace las aguas, se separan. Todas estas cosas era con la voz del Señor. Pero nosotros también sabemos que en medio de la zarza el Señor llamó a Moisés y fue revelado Dios a hombres. Se le reveló a Adán en el jardín, se le reveló a Moisés en la zarza, y así se nos revela hoy todavía el Señor a nosotros. Por eso la Biblia es revelada, por eso la Biblia es inspirada, por eso la Biblia tiene autoridad, porque la Biblia tiene autoridad. Y nosotros, ¿cuál es la principal autoridad de nosotros hoy? Usted como cristiano no puede decir, dígame, Elber. La máxima autoridad de nosotros lo sigue siendo Jesús. Claro, ¿y dónde está revelado Jesús? La Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. Entonces, hoy nosotros, para poder tener la revelación completa del Señor, y lo dijo el hermano Elber cuando lo dijimos al principio, la completa autoridad, la completa revelación del Señor fue por medio de Jesucristo. Y Jesucristo lo tenemos en la Escritura. Por eso nuestra Escritura es la autoridad completa que tenemos. Y por eso la Biblia es inerrante y es infalible. Y esas son dos preguntas que a veces la gente las escucha, pero no sabe qué significa. ¿Qué significa inerrante? ¿Qué significa infalible? Inerrante es algo que no tiene error. Y si decimos que no tiene error es porque no tiene error. Infalible es que no tiene ninguna falta. No tiene ninguna falta. Entonces, si usted hoy leía la Biblia sin saber que tenía autoridad, sin saber que era santa, sin saber que era inerrable, infalible, entonces la estábamos leyendo de una forma equivocada. Porque cuando nosotros creemos que la Biblia se está equivocando, lo que nos estamos equivocando somos nosotros. Pero ahora, ¿dónde nos quiere enfatizar muy plenamente este estudio? La Biblia y la tradición pentecostal. ¿Quién sabe o quién sabía o quién desconoce que nosotros, la Iglesia de la Profecía, es una iglesia pentecostal? Porque de pronto hay alguien aquí que no sepa que la Iglesia de la Profecía es pentecostal. Y el pentecostal se diferencia de otras tradiciones. Ahora, no estamos hablando neopentecostales, estamos hablando pentecostales, porque el neopentecostalismo es una cosa, los pentecostales son otras, y otras cosas. Por ejemplo, yo podía compararlo
con los bautistas, por ejemplo, que para los bautistas la escritura es igual que para nosotros, inerrable, infalible, pero ellos no tienen una tradición pentecostal como nosotros. Nosotros creemos, el pentecostalismo cree que así como la Biblia es inspirada por Dios, que todavía Dios habla a nosotros, que todavía hoy Dios habla. Entonces la escritura no es solamente la única palabra inspirada, sino que todavía hay cosas que hoy Dios hace por medio de los hombres. Y estamos hablando de profecías y lenguas. Eso es lo que cree el pentecostalismo. Entonces, en medio de la Biblia nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en el libro de Hechos hay muchas de estas cosas de las lenguas. Pero hoy vemos gente practicando lenguas, gente que tiene el don de lenguas, gente que todavía habla por medio de Dios, perdón, Dios habla por medio de ellos en lenguas. Y hay alguien, lógicamente, que traduce, que transmite a nuestro idioma lo que se está hablando. Profecías dadas por Dios hoy. Pero ojo, todas estas cosas, profecías y lenguas, tienen que ir en base a la escritura. No se pueden desviar de la escritura. O sea que deben estar alineadas con lo que estamos hablando. Acerca de, así como se hablaba acerca de la revelación, o como más bien del canon, como estábamos hablando del canon, estábamos viendo que tenía que ser inspirada, que tenía que ser, que habían 4 mediciones para tomarla. Así también hoy nosotros podemos medir cuando el profeta habla de parte de Dios, cuando el profeta habla realmente lo que Dios le dijo, y hoy podemos ver lo que realmente son unas lenguas eh, dadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero sí creemos como pentecostales que todavía Dios sigue hablando. Entonces, ese hecho del aliento de Dios significa mucho más que un evento histórico registrado. Dicho aliento de Dios es el Espíritu Santo quien estuvo activo durante el proceso completo de la canonización, lo que decíamos ahorita. El Espíritu Santo estaba activo en esas personas que estaban haciendo ese canon. O sea, seguimos viendo que así como estaba activo en esas personas que escogían los libros inspirados por Dios, así todavía hoy hay hombres de Dios que todavía seguimos, y cuando decimos seguimos, usted créalo, seguimos hablando de parte de Dios, sea por profecía, sea por lenguas, si nosotros creemos en este movimiento pentecostal que la iglesia de nosotros cree. Porque a diferencia de los bautistas, es que el bautista, ellos creen que ya cesaron esas cosas, que las lenguas hoy no existen y que los profetas tampoco existen. Entonces, por eso vemos de los cuales la diferencia de esas dos creencias. Ahora, el drama bíblico y la vida cristiana. Al leer la historia de Dios, leemos nuestra historia. Los pentecostales enfatizamos la narrativa observando la obra salvífica de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es lo principal de la Escritura? Es la obra salvífica de Dios. Vemos desde el principio, desde Israel, cómo Dios saca a Israel de Egipto. Y de ahí nosotros vemos cómo se manifiesta Dios en toda la Escritura en una obra salvífica. Lo que quiere nosotros siempre hacer Dios es salvarnos. Amén. Eso es todo. Lo que quiere Dios es salvarnos. Sí, y se lo decía, hay personas que aparte manejan un pentecostalismo por eso decíamos el neo, de los cuales llegan a los límites. Primero, vámonos a un extremo que es los de la prosperidad, de los cuales todo es dinero, dinero, tú pactas, tú pones, tú haces, como si Dios fuera una casa de apuestas, y así manejan sus iglesias. Al mismo tiempo vemos otras iglesias donde todo es profecía, cultos proféticos y vamos a la profecía, pero realmente pareciera que nosotros quisiéramos que si el jueves es profecía, Dios tiene que hablar el jueves como queriendo ordenar que Dios hable el jueves. Cuando si Dios no quiere hablar el jueves, entonces el profeta tiene que inventar lo que sea porque el jueves Dios no quiso hablar.
Pero como es jueves de profecía, tenemos que decir algo. Estamos hablando acerca del pentecostalismo, que el Espíritu Santo fluye solo. Yo no tengo que colocarle un día de milagros a mi culto. Yo no tengo que colocarle un día de profecía, porque Dios se puede profetizar cualquier día. Dios puede utilizar a cualquiera para profetizar cualquier día. Dios puede utilizar a hablar en lenguas cualquier día. ¿Quién quiere colaborar? ¿Alguien va a hablar? Te escuché por ahí que alguien. Dígame. Hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, lo que quiere, diga mi hermanito Michael. Buenas noches. Bueno, no sé si haya la necesidad de pronto, como hay hermanos nuevos a veces, Sí, dígame, por el hermano. nombre de alguna organización, el nombre pentecostal. Entonces algunos tienden a confundir, Ajá. creyendo que cuando decimos que somos pentecostales es que somos unicitarios, o Ah, sí, 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 exacto. somos, como Jesús ellos le solo, Jesús hacen solo. nombrarlos, Jesús solos. Entonces, que el Jesús tema solo, de sí. pentecostal de pronto es em, relacionado con la parte de la obra del Espíritu Santo, creyendo pues que aún sigue manifestándose en nuestras reuniones, Amén. haciendo milagros y Amén. como Él quiere. Entonces, quería pues colocar ese aporte allí, porque dado al nombre de esa organización y de pronto en las redes sociales, que tienen bastantes Así es. miembros que son influyentes, entonces puedan relacionarnos con la doctrina del unicitarismo. ¿Sí? Así es. Gracias, mi hermano. De verdad, sí, buen aporte de mi hermano Michael, porque sí, la iglesia de Jesús solo o los unicitarios, la más grande es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que esa es la más grande que existe de ellos. Ellos son pentecostales, pero ellos son unicitarios. Y el pentecostalismo no nace es porque seamos unicitarios o trinitarios. El pentecostalismo nace del Pentecostés, del libro de Hechos, donde nace el pentecostalismo, donde reciben el Espíritu Santo, donde hay una manifestación de hablar en lenguas, de hablar en lenguas, y donde empezaron a manifestarse cosas en los apóstoles, donde hacían milagros, donde empezaban a verse con poder, que es lo que nos enseña la escritura acerca de esto. Entonces, por eso es que nos llamamos pentecostales, porque creemos que lo que se realizó en Hechos, en el libro de Hechos, con los discípulos, con los apóstoles, también hoy se sigue manifestando en la iglesia y no ha cesado para nosotros. O sea, sabemos que hay otras denominaciones que sí creen que cesaron todas estas cosas. Entonces, el principio de Manuel, vamos a irnos a una conclusión ya, porque ya estamos terminando, vamos a irnos a concluir. Lo que estamos haciendo es como un resumen del estudio que muchos ya hicieron, otros van a comenzar. Es, por ejemplo, la Biblia trata de la vida humana con Dios, trata con la manera en la cual Dios ha hecho posible esta vida con Dios y cómo la hará realidad. Dice, nos acercamos a la Biblia de las siguientes tres maneras, con el propósito de comenzar a comprender el mensaje del amor, la gracia y la salvación de Dios provista para todos nosotros. Entonces hay tres puntos que quiero tocar acá ya para ir concluyendo. Leemos con nuestras mentes. El conocimiento, y esto es nuestro conocimiento. El conocimiento el conocimiento no es algo acerca de lo cual burlarnos. Hay muchos, y voy a tomar las dos ramas. Hay muchos de los que no creen en el conocimiento de estudiar, de capacitarnos. Hay muchos que odian la capacitación, dicen que solamente es el Espíritu Santo el que nos capacita leyendo la Biblia, odian la capacitación, pero el conocimiento puede llevar a envanecernos, y esto también hay que tener mucho cuidado, porque cuando las personas empiezan a tener mucho conocimiento, creen poder creerse superiores a otras personas, y hay que tener mucho cuidado en eso. Nos podemos volver arrogantes por el conocimiento. Sin embargo, Dios nos dio
a nosotros la capacidad de razonar. Y por esa capacidad humana de razonar, nosotros podemos tener el conocimiento. Nosotros podemos con nuestras mentes capacitarnos y crecer. Es tanto, la Biblia dice que crezcamos en el conocimiento y en la gracia del Señor. Entonces, que nosotros tenemos que tener una capacidad de aprendizaje. Segundo, leemos con entendimiento. Es preciso leer la Biblia en su totalidad, las historias de la vida de Dios de principio a fin. Es preciso leer la Biblia dentro del contexto. ¿Cuál es la intención del autor? Es preciso leer la Biblia dentro de su propio contexto. ¿De qué manera le da significado a sus partes toda la escritura? Es preciso leer la Biblia como testimonio histórico del pueblo de Dios, leerlo en comunidad, así como lo hacemos en la iglesia. Cuando lo leemos en comunidad, lo hacemos en la iglesia. Por eso es muy bueno no solamente leerlo individualmente en nuestras casas, en nuestra vida independiente o en nuestra vida íntima con el Señor, sino también poderlo hacer en comunidad, porque podemos entender mucho más. Puede crecer el panorama bíblico en nosotros. Y el tercero es tener un corazón, leemos con el corazón. Y hay algo que se llama lectio divina, es también en griego, que significa lectura divina. Escuchar, someterse, a reflexionar, a orar, a aplicar y obedecer. Significa, nosotros leemos, ese lectio divino son cuatro pasos. Leer, reflexionar, respuesta y descanso. Entonces, cuando nosotros leemos, nosotros reflexionamos. La reflexión es lo mismo que meditar. Es como cuando usted toma un texto bíblico, usted lo está leyendo, pero usted entra en una meditación, empieza a pensar en sobre la lectura que está haciendo. Pero después de esa meditación usted va a la respuesta. ¿Y dónde conseguimos nosotros respuesta de Dios? Pues en la oración. Cuando usted va a orar, usted va a encontrar respuesta de Dios después que leyó, después que meditó. Y por último, el descanso. Y el descanso es cuando tenemos contemplación. Descansamos en la respuesta de Dios. Y yo sé que nosotros leyendo la Biblia, cuando meditamos, cuando oramos, nosotros encontramos descanso. Siempre vamos a encontrar descanso en la palabra del Señor. Por eso dice, las Sagradas Escrituras nos comparten un cuadro de un mundo desordenado, caótico, en el cual Dios escoge participar. No es un mundo en blanco y negro, sino uno en el que podemos ver un colorido arcoíris que nos muestra cuán lejos está Dios dispuesto a llegar por amor a su creación. El texto bíblico nos invita a los lectores no solamente a leer la palabra, sino también a salir e involucrarnos en las historias significativas de la humanidad como testigos de Cristo, empoderados por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad del Padre. Esas historias que nosotros leemos, en resumidas cuentas, nosotros hoy las podemos aplicar para nuestra vida, pero principalmente es mostrar ese Dios revelado hacia nosotros, mostrarlo a la humanidad, mostrar esa vida del Señor, ir a cumplir con un propósito. Y por eso nosotros sabemos que no lo hacemos solo. La Biblia siempre nos sigue relatando que nosotros somos y estamos con el Espíritu Santo. Nosotros vamos y Él nos acompaña. El Señor Jesucristo dijo que de donde vayamos hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Por eso la iglesia es invitada hoy, en esta noche, ya para culminar, la iglesia es invitada hoy a que este tema, como la Biblia y la palabra de Dios, nos lleve a un descanso en esa escritura y nos lleve a saber que lo que los hombres anteriores de Dios hicieron, nosotros también la podemos hacer. A veces nosotros creemos de que esos hombres fueron escogidos principalmente y que a nosotros no podemos hacer nada ni igual ni parecido. Pero yo le digo algo, nosotros si el Espíritu Santo, y dice la palabra que Dios habla, Dios sigue hablando hoy, eso es lo que cree la iglesia de Dios de la profecía. Lo que nosotros estamos hablando aquí es la doctrina de la iglesia de Dios de la profecía. Lo que cree la iglesia hoy. Y nosotros creemos que Dios habla hoy, así como le habló a Moisés, así como le hablaba a David, así como le hablaba a Pablo, así como le hablaba a los apóstoles, hoy nos sigue hablando a nosotros por medio de ese Espíritu Santo. Y hoy somos instados, animados y llevados a cumplir
cabalmente con la palabra del Señor. Ir a hacer, a llevarles esperanza a otros, a llevar esa misericordia, ese amor, la gracia que el mundo necesita encontrar, porque ellos lo necesitan. Es tanto, a veces pareciera que no lo estuvieran buscando, que no lo necesitaran, pero el mundo lo necesita. Por eso le damos gracias a Dios, porque nosotros hemos encontrado en la Escritura la vida eterna. Amén, mis hermanos. Para mí ha sido un placer darles, sé que la clase completa es bastante, un poco complicada darla porque es bastante tema, pero podemos hacer un resumen y de pronto usted con lo que acabó de escuchar queda un poco más instruido. Si lo ha hecho, le damos gloria a Dios. Yo sé que hay muchos que hicieron las evaluaciones. Yo quiero preguntar quién no ha hecho la evaluación todavía. ¿O quién apenas está? ¿Quién no la ha hecho? Elber. Sí, señor, o sea, yo no he hecho la evaluación, tengo es un borrador con las preguntas de repaso y eso mismo Exacto. quise para hacer la evaluación para ir avanzando. Listo, listo. Mayelis, mi hermana Mayelis. Bueno, mira, de todos modos, de la Victoria, Solano no ha hecho la evaluación. Listo, mire. Le vuelvo, de pronto, si no se habían conectado anteriormente, cuando estaba explicando, hay 44 participantes. Si llevan el borrador, Tampoco la mucho he mejor. hecho, hermanito. Dígame. Yo tampoco he hecho la evaluación. Creo que no Listo. me he creado todavía en la No página, ha, todavía no se ha porque creo que registrado. nada más llené un solo link. Entonces me hacen Es. falta dos links. Bueno, ahora por el grupo voy a volver a enviar el link de la plataforma para que se registren los que no se han registrado. Buenas noches, Eh, pastor, ¿me escucha? sí, mi hermanita, cuéntame. Bueno, mira, te iba a hacer una sugerencia. No sé si eso lo hicieron en la primera clase, porque, bueno, algunos de la Iglesia Caribe 3 no pudimos estar, pero Ujú. cacharreando la plataforma un poquito, me costó ubicarme. Entonces, no sé si me pasa solo a mí o los demás No, hermanos que ya se ubicaron por completo. Entonces, sería como bueno que explicaras como el paso a paso de cómo ubicarnos en la listo. plataforma y eso, ¿viste? Vale, vale. Bueno, listo. Si quieren, entonces quédense ahí. Los que ya hayan entendido completamente, los que ya sepan completamente todo el manejo completo, si quieren, pueden desconectarse, si quieren. Pero les voy a decir antes que la segunda clase es el resumen del Antiguo Testamento, la que viene. Resumen del Antiguo Testamento. Pueden empezar desde ya a estudiarlo esta semana, resolviendo su evaluación si quieren, y damos el resumen el lunes que viene, precisamente de la clase 2, la lección 2, que es resumen del Antiguo Testamento. Los que tengan completamente todo, pero si los que se quieran quedar, quédense para explicarle todo. Entonces, eh, vamos a ver cuántos se quedan. Vamos a esperar para ver, van 45 aquí conectados. Bueno, voy a empezar a explicar. Miremos que voy a acceder. Ya yo estoy registrado. Para los que no, para los que se van a registrar, apenas le tienen que dar donde dice crear cuenta, donde dice crear cuenta. Los que se van a registrar apenas. Los que ya están registrados solamente le dan clic y ya les tuvo que haber quedado guardado su correo y su contraseña. Automáticamente ingresa a la plataforma. Mire que aquí ya me aparece ya mi perfil. Entonces, usted dice para poder entrar a los cursos. Mire que después del perfil, cuando usted baja un poquito, sale cursos. Ahí usted le da y nos manda a todo el contenido de cursos que tiene esta plataforma, la página LDD Training. Sí, respondiendo al llamado de Dios, alineado a la iglesia local con la visión y valores, desarrollando y dirigiendo grupos de ministerio pequeños, pero nosotros estamos con el PFM, significa que son los cursos de formación ministerial, que son estos. Entonces, nosotros vamos al primero. De pronto te dice, pero si el ministerio y la palabra de Dios no es el primero que sale en la lista, pero sí es el primero del pénsul. El ministerio y la palabra de Dios es el primero del pénsul.
Entonces nosotros nos vamos al ministro y la palabra de Dios, ingresamos y cuando ya le damos clic nos abre la primera página. Aquí donde dice completado, aquí donde dice completado, los que no han comenzado el curso les va a salir apuntarse o apuntarme. Entonces le dan apuntarme y automáticamente los inscriben en el curso. Cuando ya se inscriben, entonces usted va a pasar a todo. Aquí está abajo el contenido del curso. Por ejemplo, si entramos a la introducción, que es el inicio completamente, entonces mire lo que viene: introducción al curso, bienvenido. Papá le dice todo lo que es la bienvenida al curso, qué esperar del curso, los objetivos generales del curso. Seguimos bajando. Este link no lo abran. Y aquí abajito de este link le debería aparecer una barrita verde donde dice completar. Como ya yo estoy completado, por eso no me sale. Entonces aquí le parece completar. Cuando usted va completando y va avanzando, le va avanzando el porcentaje del desarrollo de las clases. Entonces, por ejemplo, me voy a descripción general del estudiante y aquí en la descripción, pero me da todas las descripciones. Aquí sí. Esta primera donde dice lección, la Biblia y la palabra de Dios, donde dice abrir es el PDF, del cual yo les digo a todos que lo descarguen para que impriman las hojitas de la evaluación. No todo el PDF, sino nada más las hojitas de la evaluación. Porque usted va a leer, lo mismo que está en el PDF es lo mismo que usted va a leer en la plataforma. Pero es mejor leerlo en la plataforma, porque si lo lee en el PDF y no en la plataforma no le va a avanzar. Aquí donde dice progreso de la lección, dice 100%. Cuando usted va avanzando, le va a salir 20, 30, 40% y va avanzando ahí mediante la lectura que va llevando. Al final, aquí abajito debería salirle completar y va avanzando al siguiente tema. Ahí mismo, mire, dice introducción del propósito de la escritura. Usted va leyendo, completa abajo y sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando. Ahora le sale, ahí que se puso, bueno, ahora sí. El origen e historia de la Biblia, lo que estábamos ahorita leyendo. Vamos avanzando, avanzamos y cuando llegamos al final, completamos y volvemos a avanzar nuevamente. Así sucesivamente, usted va a avanzar, llega al final, lee, completa y vuelve otra vez, adelanta. Y vamos a llegar, deje que pase, que está un poquito, ahora sí, mire, otra vez la Biblia, otra vez vuelve al final, otra vez vuelve y completa, como decimos acá, completa, y avanza. Vamos a llegar al final para que se den cuenta que les va a salir después. Después al último sale la conclusión. Esto es conclusión, nada más dice leer, y para eso son algunas cositas que concluye, papá, de lo que estábamos ahorita, completa y avanza. Cuando ya termina la conclusión, le salen unas referencias y recursos. Estos son algunas obras citadas, algunos libros que recomienda, algunas cositas. Esto no tiene, si usted no quiere, hay gente que no le presta atención. Pero cuando termina las referencias y recursos, le va a venir esto, donde dice empezar cuestionario. Prueba de la lección 1. Como ya usted imprimió las preguntas, y usted la respondió en borrador, al empezar el cuestionario va a tener un tiempo para responder, pero si ya usted las tiene en borrador, no se va a demorar más de 4 minutos. 3-4 minutos es lo que se puede demorar. Termina y le va a salir una pantalla. No le doy a empezar porque de pronto me borra la que ya yo hice. Pero bueno, sí, vamos a darle a empezar para darle un ejemplo perdón. Por ejemplo, aquí sale, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron originalmente, entonces transmitidos oralmente. Esa es la respuesta. Vamos a la siguiente. ¿En qué idioma fueron escritos los libros del Nuevo Testamento? En griego. Seguimos avanzando. Aquí dice cuál es dice cuál es el orden correcto de las siguientes traducciones. Y si no me equivoco, es la última, porque yo lo tengo anotado en el borrador. Si no
Si no me equivoco, es esta última. Entonces le damos siguiente. Por ejemplo, aquí dice, N.T. Wiley declara que la autoridad de Dios es revelada en la escritura, pero que esta no reside únicamente en el texto escrito. La máxima autoridad lo sigue siendo Jesús. Avanzamos. Entonces aquí dice, cuando proclamamos la Biblia como inerrable e infalible, estamos diciendo que no tiene error, ¿cierto? Significa, vamos a ver, cualquier palabra hablada, el mensaje, no, el mensaje carece de error científico histórico en su propósito, así enseña a la humanidad, la 100% traducida, el mensaje carece de error, sin embargo, como los humanos, esa es la primera, somos capaces de interpretar, de malinterpretar, esa es la primera, la respuesta. Esta, la santa palabra no puede ser completamente comprendida aparte de él. Entonces miramos que dice del Espíritu Santo, ¿cierto? Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos comprender la palabra de Dios, no puede ser comprendida. A través de es donde encontramos al Espíritu Santo obrando en el individuo, la iglesia y en el mundo. Entonces es a través de la Escritura. Lecto divina, y ahí es donde venimos, donde leer, reflexión, respuesta y discusión. Aquí nos dice cuál es lo que estábamos ahorita hablando al final. Entonces es leer, pero es que aquí aparece reflexión y es meditar, algo así. Respuesta y descanso, es la segunda. Aquí vemos la segunda, que es leer, meditar o reflexión, la respuesta de Dios en la oración y el descanso que tenemos. La palabra canon proviene de caña de medir, ¿cierto? Entonces vamos avanzando. El cuadrilátero de Wesley nos describe 4 piezas integrales de la fe cristiana. Cada pieza se edifica sobre la anterior. ¿Cuál es el orden? Esta es, y le digo, yo tengo el borrador por aquí, pero se me perdió. Escritura, tradición, razón. Lectura, dígame. Escritura, tradición, razón y experiencia. Experiencia, listo. La tercera. La lección define Biblia como la Autorrevelación. autorrevelación de Dios. Exactamente. Vamos avanzando. El propósito principal de la Biblia es, ¿cuál es el propósito principal? Señalando El camino hacia Jesús, exactamente. La Biblia, la palabra Biblia significa libros, listo. Compartir nuestra historia y experiencias personales es importante. ¿Por qué? nos coloca dentro de la narrativa. Bueno, dice que nos coloca dentro de la narrativa bíblica, comunica la continuidad de la historia de la iglesia del comienzo del Nuevo Testamento, habla de cómo el Espíritu Santo sigue moviéndose todas las anteriores, porque las 3 es la experiencia personal. Dice, el principio de Manuel indica que la Biblia trata ¿de qué trata? Vida humana. Vida humana con Dios. Esa vida humana con Dios. Finalizamos. Si no me equivoqué ninguna, sale 15. Si me equivoqué, sale 14, sale 13. No, Espero no haberme... Bueno, me salieron 13. O sea que nos equivocamos en 2. Pero mire lo que dice. Ha superado la prueba. 86.67. Se supera con el 70%. O sea que las personas que saquen de 11, 12, 13, 14, automáticamente pasa. Ahora, si no, usted cuando termine la evaluación, usted le da a continuar, le va a abrir a dónde, en la lección que le dije que veníamos a continuación, que es la que vamos a estudiar esta semana. ¿Cuál es? Resumen del Antiguo Testamento. ¿Ya bien? Apenas usted completa, automáticamente lo va a llevar a el resumen del Antiguo Testamento y comienza la lección número 2. No sé si quedó explicado o necesitan que le expliquemos algo más. Pastor, ¿dónde puedo ver el cuestionario del borrador? ¿Dónde puede ver el qué? El borrador. Ah, usted dice el PDF. Listo. Déjeme, ya me salgo de acá. Vamos a cursos. Vuelvo y me salgo, voy a cursos nuevamente. Volvemos a escoger el curso nuevamente el que estamos, el Ministerio y la Palabra de Dios. Entonces vamos a
la lección 1. Vamos a la lección 1. Vamos a la descripción y guía del estudiante. Se va a meter a la descripción y guía del estudiante en la lección 1. Miren aquí donde está. Donde dice descripción general y guía del estudiante. Usted baja un poquito y ahí le sale abrir. Entonces, vamos a abrirlo y mira lo que nos va a mostrar. Nos va a mostrar el PDF. Ese PDF, la Biblia y la palabra de Dios está completo. Todo lo que acabamos de leer, o sea, todo lo que está en la plataforma está en el PDF. Y culmina, aquí está, miren, preguntas de repaso. 1, 2, se va, la 14 y la 15 se va a una tercera hoja. Usted estas 3 hojitas las puede imprimir. Y después que las imprima, usted las puede tener en su borrador aquí. Usted va leyendo y usted va respondiendo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí. Sí, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? No escuché bien lo... Pastor, Dios le bendiga. Con Amén. respecto para responder esas preguntas de que usted mostró que iba respondiendo las preguntas, bueno, yo no alcancé a ver dónde fue que estaba ahí respondiendo todas esas preguntas que usted le daba al cliente. Ajá, no, es a lo último. Cuando usted termina de leer todo el contenido, a lo último le va a salir empezar cuestionario, una barrita azul. Usted le da ahí y le sale el cuestionario inmediatamente. Y va respondiendo una por una. Es al final de la clase. Ok, pastor, gracias. Listo. Bueno, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta más, entonces deseo lo mejor para todos ustedes. ¿Cuántos tenemos conectados ahora mismo? Pastor, yo me conecté con mi esposo porque no me pude conectar porque la aplicación del internet que tengo no me deja entrar a la plataforma, Listo. Listo, hermano. Espero que con esto haya de pronto quedado bastante claro lo que estábamos haciendo y los espero el próximo lunes para conectarnos nuevamente en la clase. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, mi Dios. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por permitirnos a mis hermanos y a mí estar en esta reunión, Señor, en este tutorial, en estas clases, donde sabemos que vamos a ser completamente edificados en ti. Amén, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, ahí donde están en sus hogares. Cuídalos, protégelos. Dale felices sueños, Señor, y descanso en esta noche y mucho más con tu palabra fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y gracias por permitirnos seguir creciendo en lo que tú quieres, en el conocimiento y en tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén.